Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar del rol de los apósitos en la prevención y tratamiento de las lesiones por presión. Mi nombre es José Eduardo Ortiz Rodríguez, soy enfermero, especialista en epidemiología y magíster en enfermería de profundización de terapia enterostomal, heridas e incontinencia de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, para iniciar entonces es importante abordar el concepto de lesión por presión. Y en los consensos, pues nos hablan de que la lesión por presión es el daño localizado de la piel o tejido subyacente a una prominencia ósea o dispositivo como resultado de la acción de la presión combinada con el cizallamiento. Em, También es importante hablar pues de las tasas de prevalencia en los entornos de salud. Entonces, acá es muy importante determinar eh, cuál es la ocurrencia en mis servicios. Si estoy, por ejemplo, en una unidad de cuidado intensivos, estamos hablando de una prevalencia del 0 al 46%, en cuidados críticos del 13,1 al 45,5%, en larga estancia del 4,1 al 32,2% y en pediatría del 0,47 al 72,5%. Esto es algo muy importante, saber cuáles son las tasas de prevalencia. Y esa alta variación de indicadores según el sector es importante, pero es importante al interior de mi institución obtener los datos. Es difícil obtener esos datos precisos. Es posible que las lesiones no siempre se descubran en el mismo entorno de atención. Entonces, por ejemplo, yo tenía un paciente de larga estancia que se complicó y fue a la unidad de cuidado intensivo y en la larga estancia hizo una lesión por presión. Entonces, aquí es importante que en cuidado intensivos identifiquen que este paciente fue de larga estancia y no que se ocurrió en cuidado intensivo. También, por ejemplo, si un paciente tiene una lesión profunda de tejido durante su estancia, por ejemplo, en salas de cirugía o en quirófano, no se puede descubrir hasta que el paciente muchas veces regrese al quirófano. Entonces, por eso es muy importante vigilar siempre la piel del paciente. Inclusive también una lesión por presión puede ocurrir cuando el paciente es recogido en una ambulancia en la casa y en ese trayecto de la casa a la institución se podría iniciar un proceso de una lesión por presión. En cuanto a los desafíos en las unidades de cuidado intensivo y ahorita con el tema pues de la pandemia que tuvimos tres picos, sí que fue un desafío el tema de las lesiones por presión. Y en cuidados intensivos pues tenemos unas variables también diferentes que determinan qué necesidades puedo tener yo con ese paciente. Entonces, por ejemplo, si hay mayor complejidad de la condición clínica, qué factores hacen que el paciente que tenga una predisposición para que haya una ocurrencia de esa lesión. Puede haber limitaciones en la actividad y la movilidad, por supuesto, las condiciones clínicas que pueden comprometer la percepción de los sentidos del paciente y también el nivel de conciencia relacionado con la sedación y la inestabilidad hemodinámica. Entonces, esos desafíos podemos encontrarlos en las unidades de cuidado intensivo y estos desafíos aumentan el riesgo de desarrollar lesiones por presión. ¿Y cuáles son las estrategias de la prevención de las lesiones por presión? Primero, tener un paquete de cuidado o un car bundle. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes en riesgo de desarrollar una lesión por presión en la UCI deben tener un paquete en la atención ya implementada. Y para yo realizar este paquete, entonces debo tener en cuenta unas estrategias para actuar y prevenir en estas lesiones por presión. Por lo general, un paquete de atención incluye de 3 a 6 elementos respaldados por pruebas como ensayos clínicos aleatorizados, algunas revisiones sistemáticas y pues miraremos en las siguientes diapositivas algunas ideas que les traigo el día de hoy para que hagamos la prevención en las lesiones por presión. Cuando hablamos de paquete de atención de lesiones por presión, entonces, pues debemos seguir pues todas las recomendaciones basadas en la evidencia, implementarlas en todo el personal de salud,
Y pues es importante mirar la combinación de las intervenciones para poder tener resultados. En la prevención de lesiones por presión, pues es muy importante los cambios de posición o el reposicionamiento de los pacientes, hablar de las superficies de soporte adecuadas, la evaluación de riesgos de la piel, la prevención relacionada con los dispositivos médicos. La parte nutricional también sigue siendo un factor muy importante y en sí el cuidado de la piel a nivel general. Y también la evidencia científica nos dice que es importante utilizar apósitos multicapa con silicona blanda para la prevención. En las estrategias de prevención, entonces es importante evaluar los riesgos y para evaluar los riesgos, entonces yo tengo que saber o implementar estrategias de saber el paciente dónde llega, dónde permanece, qué escalas voy a aplicar. Utilizamos diferentes escalas, como la escala Braden, que fue una herramienta que es la más estudiada. Inicialmente, pues se probó la validez en 1987 y se sometió a un análisis adicional entre el 98 y el 2002, y un estudio realizado en el 2006 concluyó que la mejor fiabilidad y validez en diversas situaciones no la puede aportar la escala de Brain. Norton también fue establecida en Londres en 1962. Fue la primera escala de evaluación que se creó. Está aprobada, es considerada confiable su facilidad y su uso. Sin embargo, la razón principal por la que todavía no se utiliza tan ampliamente en el día a día es conocerla un poco más para tener mayor accesibilidad y poderla usar. Waterloo también es una escala. En 1985, la profesora de enfermería clínica Judith Waterloo fue la creadora de esta escala, revisada en el 2005 y es probada y considerada también confiable. Entonces tenemos tres escalas confiables. No voy a ahondar en todas, pero sí voy a hablar pues de la escala de Braden, que es una de las que más se utiliza. En cuanto a la escala de Braden, pues nos va a ayudar en una parte del paquete que es la evaluación de los riesgos. La que ustedes escojan está perfecta. Si es la escala de Braden, entonces es muy importante determinar qué puntuación nos da. Entonces aquí vamos a evaluar la percepción sensorial, la humedad, la actividad, el tema de la movilidad, la nutrición y si hay riesgo de presión o cizallamiento. Esta escala nos va a dar un puntaje de 6 a 24. Entre más bajo riesgo, voy a encontrar mayor puntuación. Entre, eh, por ejemplo, si yo tengo un bajo riesgo, voy a tener una puntuación entre 15 a 18. Un moderado riesgo de 13 a 14. Un riesgo alto de 10 a 12 y un riesgo muy alto de 9 a 6. Entonces, entre más bajo sea el riesgo, mayor va a ser la puntuación y si el riesgo es muy alto, los puntos van a estar por debajo de 9. Esto es algo importante porque si un paciente me da de bajo riesgo, pues yo no necesito evaluarlo por turno, sino lo voy a evaluar cada 48, 72 horas. Si es de riesgo moderado, pues ya tengo que implementar de pronto seguimiento cada 24 horas y si ya es de alto o muy alto riesgo, casi que por turno yo necesitaría estar evaluando la piel de este paciente. Cuando miramos la palabra riesgo, entonces es importante hablar de otros factores para el desarrollo de las lesiones por presión, como las comorbilidades, la inestabilidad hemodinámica, revisar el estado nutricional del paciente. En skin, mirar cómo es la piel, si hay mala perfusión del tejido, la oxigenación, mirar si hay algún tema de alteración de la circulación o hay una coagulopatía y también el uso de dispositivos médicos me puede ayudar a determinar qué otros factores de riesgo para desarrollar las lesiones encontramos. En las estrategias de prevención y evaluación de piel del paciente es muy importante la evaluación que el riesgo se debe llevar a cabo antes de lo posible, como igual toda la evaluación de la piel. Cuando evaluamos la piel en el día a día, lo ideal es mirar el turgor, la hidratación, la temperatura, la integridad de la piel, qué áreas de riesgo tiene este paciente para generar las lesiones por presión, si hay una existencia de una lesión por presión
y qué antecedentes de lesiones por presión podemos encontrar. En cuanto a las estrategias para prevención, es importante utilizar dispositivos para el posicionamiento. Por ejemplo, dispositivos para reducir la presión en los occipitales, en la descompresión lateral o la elevación de los calcáneos para mantener la alineación del cuerpo. También los cambios de posición son importantes. La evidencia nos dice que el cambio de posición debe ser de 2 a 4 horas, pero acá yo debo revisar también las necesidades y la estabilidad del paciente. Entonces hay que determinar la frecuencia de ese cambio de posición. Y si yo lo implemento, pues debo vigilar que todos los pacientes estén en esa misma posición en lo posible, porque son estrategias visuales que me permiten hacer esa vigilancia. En cuanto a los cambios de posición en pacientes críticamente enfermos, entonces aquí es importante evaluar qué comorbilidades o qué alteraciones tiene este paciente. Mirar la estabilización del estado hemodinámico y de la oxigenación. Entonces, en algunos pacientes, pues no se puede hacer tanto cambio de posición cuando hay inestabilidad hemodinámica. Entonces, por eso la importancia de revisar, por ejemplo, el tema de hacer movimientos pasivos, los cambios de posición, mover la cabeza, mirar que, por ejemplo, el calcáneo esté flotante, que la cadera o que el sacro tenga un producto o un apósito que ayude a disminuir esa presión. Entonces, pues el uso de todas estas intervenciones se debe basar también en la tolerancia individual de cada paciente. En cuanto al reposicionamiento o cambio de posición, entonces es muy importante revisar una posición, por ejemplo, a 30 grados, ya sea lateral o ya sea en la posición supina, porque esto permite redistribuir el peso, por ejemplo, en las zonas de la cadera y el sacro. En la parte del talón, pues lo ideal es evitar ese aspecto de lesiones en la zona del talón. Las piernas pues deben estar semiflexionadas para evitar algún tipo de lesión a nivel del nervio tibial. Entonces, esto nos ayuda a disminuir las lesiones por presión. Y algo importante es proporcionar comodidad al paciente, ya que esto pues nos puede llevar a que el paciente sea más adherente al manejo cuando tenemos estos periodos largos. En las estrategias de prevención también nos hablan pues de los recubrimientos y apósitos de silicona multicapa. La evidencia científica nos dice que esa cobertura utilizada para la prevención de lesiones por presión debe basarse en pruebas clínicas y científicas. Hay que mirar varios aspectos como cuáles, los beneficios potenciales de la cobertura, el formato y el tamaño apropiado del apósito de la cubierta, la capacidad para gestionar el microclima, la facilidad de aplicación y eliminación del producto, la capacidad de permanecer en el sitio del el hecho de la herida, la capacidad para evaluar regularmente la piel de la cubierta, o sea, yo debo retirar el producto y revisar cómo está la piel, evaluar las preferencias individuales de comodidad, si hay algún tipo de alergia, el coeficiente de fricción en la cubierta, la fricción debe quedarse en el apósito, no en el paciente, y la rentabilidad y acceso pues a estas nuevas tecnologías. Cuando hablamos de estas tecnologías es importante hablar de dos modos de acción de los apósitos. Uno, de la absorción y la redistribución de fuerzas. Esa redistribución de fuerzas es cuando, por ejemplo, las capas del apósito que interactúan nos ayudan a reducir la presión y hace que todo eso se transfiera a los tejidos blandos. Entonces, aquí en este producto ustedes ven que tenemos 5 capas, que es lo que nos recomienda la evidencia científica, y acá estamos dejando la presión no en el paciente, sino la presión se está quedando en el apósito. Algo importante también es el tema de la fricción, o sí, de la fricción. Entonces, la fricción o la cizalla debe también quedarse en el apósito. Y por eso la importancia de que las capas con que fueron hechas el apósito estén sueltas entre sí para que permitan una mayor movilidad. En cuanto a la gestión de las fuerzas direccionales,
Cuando un paciente se desliza hacia abajo de la cama, esas fuerzas extrínsecas causan la deformación del tejido en una dirección. Entonces aquí ustedes ven la fecha hacia dónde se está causando el daño y en otras posiciones, entonces el cambio de posición, por ejemplo, en un paciente que está en un quirófano, también hay que buscar en dónde se está produciendo esas fuerzas direccionales. Y la idea es que esas fuerzas direccionales, como les digo, queden en ese apósito. Para proteger el sacro y el talón existen productos. Acá tenemos unos productos que nos ayudan en la gestión, en la reducción de las lesiones por presión y pues la evidencia científica nos los recomienda para la prevención de estas lesiones por presión. Aquí estamos hablando pues de un apósito de 5 capas que se llama Mepilex Border Heel. Acá vemos cómo sin el apósito el hueso casi que está tocando el talón y con el apósito cómo se disminuye la presión. El rojo indica presión y acá una disminución de la presión cuando utilizo un apósito de 5 capas. También es importante, por ejemplo, en el tema de la parte sacrocoxigia, que el paciente, por ejemplo, casi siempre están de cúbito supino, mirar, por ejemplo, sin el apósito se ven partes donde hay presión y con un producto se reducen significativamente entre un 90 a un 100% las áreas de presión o de tensión a las que está expuesta un paciente. ¿Qué pasa con otras áreas anatómicas? Cuando hablamos de pronación, por ejemplo. Entonces, ahorita en la pandemia vimos que la pronación se convirtió en una posición, pues, de moda, pero también es importante proteger toda la prominencia ósea de la cara, del mentón, de la parte torácica. Entonces, pues, ya hay protocolos específicos. También lo ideal es que cuando nuestros pacientes van a una cirugía de columna, o en salas de cirugía, yo debo hacer prevención de esas lesiones por presión. Igual, aquí ustedes pueden ver cómo sin la utilización de un apósito de 5 capas se generan áreas rojas de presión en las crestas ilíacas y cómo utilizando un producto como Mepilex Border Flex puedo disminuir entre un 90 a un 100% o disminuir la tensión entre un 70 a un 80% de los tejidos blandos, esa presión que puede llegar a tener un paciente en esta posición prona. En cuanto a la evidencia soportada, pues es muy importante comentarles que en la prevención de úlceras por presión, los ensayos clínicos aleatorizados nos muestran una reducción del 80%, 88% en la incidencia de lesiones por presión, por ejemplo, utilizando estos apósitos Mepilex Border Sacrum. También en la evidencia económica, pues podemos ver que si se hace prevención de lesiones por presión, hay una reducción aproximada o un ahorro del 64% comparado cuando no se utiliza nada para hacer prevención de lesiones por presión. En otras áreas anatómicas de riesgo de lesiones por presión, incluyendo sacro y talón, el producto Mepilex Border Flex de 5 capas nos indican que se puede utilizar para proteger los tejidos de las deformaciones y algunos modelos informáticos recientes nos han demostrado que Mepilex Border Flex puede reducir esas altas tensiones entre un 70 a un 80% pues en los tejidos blandos sobre una cresta ilíaca. Entonces, pues quiero aprovechar para presentarles este producto que está diseñado para el tratamiento, pero está optimizado completamente para prevenir. Les estoy hablando pues del producto Mepilex Border Sacrum y Border Heel. Ustedes saben que pues las lesiones por presión causan dolor y sufrimiento innecesarios una vez al año, afectan hasta el 23% de los pacientes hospitalizados y hoy en día pues nos enfrentamos aproximadamente a 58 millones de complicaciones por presión, de las cuales resultan en muerte unas 60.000 personas cada año aproximadamente en los Estados Unidos. Entonces, pues los pacientes con lesiones por presión corren un riesgo 4.5 veces mayor de sufrir pues muerte y las áreas más comúnmente afectadas son el sacro y el talón.
Entonces, pues aquí tenemos una solución probada y ahora tenemos una solución con Mepilex Border Flex y ya lo vamos a ver. Entonces aquí ustedes están viendo que es un producto que tiene la forma sacra y la forma de talón. Ya vamos a ver una imagen. Este producto está diseñado para el tratamiento y optimizado para la prevención. 90,6% de lesiones de tejido profundo han evitado el deterioro, 5 veces menos lesiones por presión. Y aquí ustedes están viendo un producto para talón que me cubre completamente los maleolos con un diseño anatómico pues diseñado para el éxito, para que sean un producto completamente impermeable y un producto que tiene una tecnología que se llama SafeTech, que es una tecnología de suave silicona patentada que permite que si necesitamos vigilar una zona, por ejemplo, acá yo necesito retirar el apósito para vigilar el talón, yo lo puedo retirar y lo puedo volver a reposicionar. ¿Cómo funciona? Entonces yo uso el producto, lo coloco en el área anatómica. Estos productos vienen con unos materiales únicos y específicos. Aquí estamos viendo todas las capas que tiene el producto. La primera capa, como les indiqué, es de tecnología ZTAC, que es un adhesivo de suave silicona que nos ayuda a minimizar el dolor y el riesgo de daño de la piel. Tenemos una capa de espuma, una capa que separa una propiedad que se llama Depth Defense, que nos hace que el apósito sea completamente flexible, una capa de retención de fibras súper absorbentes y una última capa que es una capa que nos ayuda, es de poliuretano, que nos ayuda a que el producto sea completamente impermeable ante virus y bacterias y que también sea un producto altamente transpirable. Aquí estamos viendo la dirección. Lo importante de tener un producto es que no sea completamente quieto, sino que sea completamente flexible, pues porque nosotros anatómicamente en los movimientos, pues necesitamos que si tenemos un producto, pues que se acomode a las necesidades de movimiento que tenemos nosotros. Entonces, este es el producto pues diseñado para el tratamiento y optimizado para prevenir. Y una vez hacemos toda esta parte del paquete y utilizamos la prevención, entonces también es importante mirar el cuidado de la piel, implementar un régimen de cuidado de la piel en pacientes con riesgo de desarrollar lesiones por presión, que incluya limpiar la piel rápidamente después de algún episodio de incontinencia, proteger la piel de la humedad con un producto de barrera, mantener la piel limpia e hidratada adecuadamente y nos habla la evidencia que hay que evitar el uso de jabones alcalinos y limpiadores. En resumen, entonces, cuando hay lesiones por presión en UCI o en unidades de hospitalización, en las unidades que tengan riesgo de desarrollar lesiones por presión, se debe evaluar periódicamente la aplicación de las estrategias para la prevención de lesiones por presión. Los cambios de posición deben realizarse de acuerdo al horario establecido y se recomienda el uso de una cobertura basada en la evidencia como parte de un paquete de prevención y también en la parte nutricional tener un plan alimenticio apropiado para los pacientes que estén en riesgo de desarrollar una lesión por presión. También es muy importante mirar cuáles son los impactos de esa lesión por presión. Entonces, los impactos que se generan son trastornos familiares, trastornos físicos y emocionales para el paciente, un problema en el proceso de atención médica, los indicadores de calidad pues se disparan, la fuente de preocupación para los servicios de salud mundiales y algo muy importante, la carga del costo para el tratamiento al sistema de la salud cuando no hacemos prevención. Y en cuanto nos cuesta a nosotros tratar una lesión por presión, miren este paciente o esta persona con heridas con múltiples lesiones por presión. Entonces es importante al interior de mi institución hacerme varias preguntas. ¿Cuántas lesiones se desarrollan en la institución? ¿Qué incidencia tengo? ¿Tengo esa medición? Tengo que empezar a hacerla. ¿Cuántos días de hospitalización es necesario en la institución para que el paciente desarrolle
una lesión por presión. Entonces, ahí vamos a hablar de densidad de incidencia. ¿Cuánto gastamos en el tratamiento de lesiones por presión? Casos antiguos y nuevos en nuestra institución en esta semana. Y en este mes, ¿cuántas lesiones tuvimos? En este año, ¿cuántas lesiones tuvimos? Y así tendremos unos datos para implementar nuestro paquete de manejo. Además de los costos medibles, entonces es importante determinar pues el aumento del sufrimiento en los pacientes, el aumento que se genera de tener una lesión por presión, hay un aumento de la angustia, un aumento del dolor, una incapacidad para volver a la vida normal, una reducción de la calidad de vida, mayor riesgo de infección y un aumento en el riesgo de la mortalidad. Entonces, además de medir los costos, yo tengo que mirar qué de todo esto o de no hacer prevención afecta a mi paciente. Pues las lesiones por presión son un evento adverso evitable. Lo ideal es que no lleguemos a tener este tipo de lesiones. Además, pues de los costos medibles, yo tengo que, si tengo una lesión por presión porque no hice prevención, pues tengo que asegurar cómo voy a manejarlo. Entonces aquí tengo unos casos clínicos. Acá tengo en el caso clínico 1 una lesión por presión en sacro, utilizando pues las tecnologías, cómo puedo yo disminuir y mejorar la piel del paciente. En el caso clínico 2 también tengo una lesión por presión en sacro, utilizando pues los productos, cómo puedo mejorar el proceso de cicatrización del paciente. Cuando ya no hago prevención, sino hago manejo, entonces es importante revisar los criterios de evaluación de una lesión por presión, identificar la herida, la ubicación, el tamaño y la profundidad, las características del lecho de la herida, necesito mirar los bordes de la herida del tejido adyacente, el nivel de exudado, el dolor e incomodidad, si hay signos y síntomas de infección y algo muy importante, la costo-efectividad, cuánto vale y cuál es la duración del tratamiento. En cuanto a la ubicación y el tamaño de la lesión, pues lo ideal es utilizar las reglas, medir el largo, medir el ancho. Hay aplicaciones que me permiten tomar una fotografía, tener una referencia y ya todo sale listo, qué colores, qué tejidos. También es muy importante la evaluación de lesiones por presión según el TIME, que es un acrónimo muy fácil de usar, mirando cómo es el tejido, si hay infección, cómo es la humedad y cómo están los bordes. En el tejido voy a encontrar diferentes tipos de tejidos como necrótico seco, necrosis húmeda, tejido de granulación, tejido de epitelización y tejido de hipergranulación. En cuanto a la infección, es importante vigilar todos los signos y síntomas de infección. Si no hay signos durante 2 semanas, si hay tejido de granulación friable, si hay mal olor o dolor intenso local, aumento en el tejido necrótico, aumento del calor local cerca de la lesión por presión, el aumento del nivel de exudado o si hay algún tipo de exudado purulento. Y ya en el control de humedad y exudado, determinar si hay filtración, maceración, si hay mal olor, dolor, si hay aumento de riesgo de infección, expansión de la herida o problemas psicológicos y psicosociales en el paciente. La evaluación del exudado incluye el tipo de exudado, el color del exudado, la consistencia, la cantidad, el olor y la eficacia de la gestión a través de la cobertura seleccionada. En cuanto a los bordes y la piel circundante, es importante determinar si los bordes están adheridos, si no están adheridos, si están sueltos, si hay hiperkeratosis, si están epíboles o enrollados. En la alteración de la piel perilesional, cómo está la piel, si hay edema, si hay induración, eritema, dolor, maceración, alguna erupción cutánea o ausencia de vellos también. Y algunas preguntas que nos pueden ayudar a seleccionar la mejor cobertura para el tratamiento de lesiones por presión. Si el producto permanece intacto y permanece cuánto tiempo, si la cubierta es absorbente, si el producto causa maceración, alergia o sensibilidad, si reduce el dolor, si reduce el olor, si mantiene la humedad, si es cómodo, confiable y flexible, si es fácil de quitar, si es fácil de aplicar, si es costo efectivo también. Entonces, esto es importante. O si, por ejemplo, también causa alguna lesión iatrogénica. Entonces, todo esto tenemos que evaluarlo.
Y en las características de los apósitos para tratar las lesiones por presión, pues necesitamos un apósito que absorba, que contenga el exudado, que sea permeable al vapor, que evite el traumatismo de la herida al quitar el apósito, que libere partículas, que sea libre de partículas contaminantes, que optimice el pH del lecho de la herida, que reduzca la necesidad de los cambios frecuentes del apósito. Esto es lo más importante. Proporcionar un aislamiento térmico, minimizar la infección de la herida, proporcionar un alivio del dolor y que sea confortable para el paciente. En el resumen del tratamiento de las lesiones por presión, entonces es importante hacer una evaluación holística, una evaluación clínica, una evaluación de la lesión y reevaluar cuáles fueron los resultados y cómo yo quiero lograr un cierre completo de esa lesión. Entonces, pues en el manejo de las lesiones por presión, también tenemos todos los productos para el manejo de heridas, tenemos productos para el lavado de heridas como granudacin, el manejo del exudado con apósitos de hidrofibra como Exufiber AG+, apósitos para el manejo de la infección como Mepilex AG o también apósitos con borde como Mepilex Border o si ya es una herida superficial, Mepitel One, que es un producto para la fase de epitelización, y también Granulox, que es un nuevo producto, que es una terapia de oxígeno para oxigenar aquellas heridas de difícil cicatrización. En los algoritmos es importante determinar si hay úlceras por presión y qué grado están y cómo voy a manejarlas. Entonces, si yo encuentro la etapa 1, 2, 3, 4 o hay alteración de tejido profundo, lo ideal es poder tener un algoritmo de manejo con estos pacientes. Si hay infección, si no hay infección o si hay infección, yo qué productos voy a utilizar para el manejo. Entonces, pues muchísimas gracias. Esto era todo lo que quería compartir. Quiero aprovechar para dar un agradecimiento pues a la Clínica San Francisco, en Enfermería Liderando el Cuidado Humanizado. Muchísimas gracias por la invitación y quedo atento a sus dudas o a las preguntas que ustedes tengan. Muchísimas gracias.